Este es el informativo internacional Noti News. Día a día te presentamos veracidad y actualidad de la comunidad LGBTIQ+. Noti News, la puerta para que te conectes con lo que eres, con lo que somos. Noti News, con Randy Prieto. Les damos la bienvenida nuevamente a Noti News, el noticiero de la comunidad. Los residentes de una ciudad de Oregon se unieron para hacer una bandera gigante del orgullo después de que la junta escolar votara para prohibir este y otros símbolos que catalogaron como divisivos. Pero hubo un caso de una pareja que se opuso. Ellos poseen un terreno que está ubicado en 1,5 millas de Newberg High School. Allí instalaron una bandera gigante para que los estudiantes pudieran verla. Y de esa manera nadie pueda prohibir que los estudiantes reconozcan este símbolo que representa a la comunidad LGBTQ del mundo. Siempre existirá una manera de mostrar y reconocer la realidad que muchos no quieren aceptar. Una transmisión de televisión en vivo fue interrumpida, ya hablando de otras noticias, porque esta propuesta de matrimonio que les vamos a contar fue rechazada, pero tuvo un final feliz. La transmisión en vivo de carrera de caballos fue el escenario perfecto que escogió un joven para proponerle matrimonio a su novio, como de película, y frente a cientos de espectadores, lastimosamente el novio rechazó la propuesta. Pero lo que más llamó la atención fue que los reporteros de la televisión irlandesa, Gary y Lisa, trataron de omitir esta bochornosa escena y mantuvieron la discusión sobre las carreras para dispersar al público que estaba viendo cuando el hombre se arrodilló y su novio inmediatamente niega con la cabeza y se aleja, dejando a su enamorada pareja frente a la cámara. Luego de unos minutos, los locutores vieron que había sido una broma y llenos de risa abrazaron a los supuestos enamorados. Además de esto, hay situaciones y personas que nos siguen sorprendiendo con su forma de pensar. En esta ocasión hablaremos de Jeff, quien durante años ha aparecido en los titulares nacionales por oponerse con vehemencia a la capacidad de su hija transgénero de vivir como ella misma. Después de años de batallas legales, él finalmente perdió la custodia de Luna. Ahora él se postula para la Cámara de Representantes de Texas con una plataforma totalmente basada en la transfobia. Afirma Jeff que apoyar su identidad de género es abuso infantil y que su vida y la vida de otros niños transgénero de Texas está en peligro. Definitivamente, el diálogo y la comprensión entre padres e hijos evita este tipo de acciones que victimizan más el hecho de salir del armario y aceptar lo que somos con mucho orgullo. Además de esto, les quiero contar que nuestra comunidad trans, Sacha Eileen, es una de las 3 personas transgénero que ha incursionado en el mundo de la música con su participación en el programa La Voz, donde cada noche arrasa con su talento y nos demuestra que independientemente del camino que elijas, los sueños pueden cumplirse. Véanlo ustedes mismos. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet. Y esto
cada vez se pone más candente. ¿Por qué? Les cuento que la temporada número 14 de la icónica serie de competencia RuPaul's reveló el elenco de reinas que competirán en esta nueva edición. Como era de esperarse, el programa está dispuesto a romper algunas normas, incluso dentro de su propio universo. Luego de que el programa contó con el primer concursante masculino trans, la próxima temporada estará mucho más diversa, pues por primera vez contará con la participación de 2 competidores trans y un hombre cisgénero heterosexual también estará detrás de una de las reinas del elenco. Además, querida comunidad, les queremos contar que si ustedes están planeando un viaje a Texas, no olviden visitar Dakota Steakhouse de Hereford. El propietario de este reconocido lugar es amable y solidario. Es importante saber dónde invertiremos nuestro dinero y es por eso que queremos recomendarles este lugar que apoya a nuestra comunidad. Para ratificar esto, hubo un caso de una mujer que asistió al Dakota Steakhouse y al ser atendida por un chico que tenía las uñas más largas que las de ella, cejas pintadas y maquilladas con escote y un collar de gargantilla brillante. Dijo que era demasiado asqueroso y que no volverá si los niños se ven como mujeres con las uñas pintadas y están sirviendo a la gente. Frente a este comentario, el propietario Josh no solo defendió a su personal, sino que también dijo: en Dakota Steakhouse apoyamos a nuestro personal el 100%, no importa su religión, raza, antecedentes penales o sexualidad. Yo no juzgo, elijo brindar una oportunidad de empleo para todos. Si esto te ofende, por favor quédate en casa. Así que, querida comunidad, un aplauso para este propietario, ya que hace la diferencia y no solo dignifica a nuestra comunidad, sino a todos los seres humanos, pues todos somos iguales. La comunidad se debe visibilizar con mucha más fuerza y con ese objetivo llega la sección más esperada, la cápsula de Dráxula. Saludamos a nuestra diva el día de hoy, quien nos tiene una cápsula interesante. Hola, soy Roxana Miranda y en esta oportunidad les traigo una noticia muy importante sobre una persona no binaria que pasó por un sistema de discriminación. Resulta que una madre en Estados Unidos denuncia que no pudo comprarle un tiquete de avión a su hija no binaria debido a las políticas discriminatorias de la aerolínea Delta. Aurora Down, la madre que hace la denuncia, cuenta cómo quería comprar un tiquete de avión para su hija, quien se identifica como persona no binaria. La TCA le informó que era de vital importancia que la tarjeta de embarque coincidiera con la identificación estatal del viajante. TCA acepta X como un marcador de género en las identificaciones estatales. El problema no es con TCA, el problema son las aerolíneas, como Delta y Alaska Air, dijo Down en redes. Esto se debe a que al momento de intentar comprar los pasajes con dichas aerolíneas, se encontró con que las únicas opciones de género eran masculino y femenino. Down se comunicó con la TCA para saber cómo proceder en este caso, ya que su hija tiene el género X en su identificación estatal y esta no aparecía como opción. La TCA le indicó que debía comunicarse directamente con la aerolínea, por lo cual ella procedió a comunicarse con Delta. El representante de la aerolínea le comunicó que el boleto debía tener una designación de género masculina o femenina y la designación X no estaba entre las opciones. Al comentarle que su hija aparece con el género X en su acta de nacimiento, igual que en su identificación, el representante la puso en espera. Una supervisora de Delta se comunicó con ella y le explicó que el sistema solo usa hombre-mujer en la opción de género. Al repetirle la situación a la supervisora, esta se enojó y le dijo a Down que no se podía hacer nada y que no era un acto de discriminación, simplemente eran las políticas de la empresa. Al Down responderle que dichas políticas le parecían discriminatorias, la supervisora de Delta le colgó y ella no pudo encontrar un boleto en otra aerolínea que estuviera en el mismo rango de precio y donde se reconocieran personas no binarias. La duda que se hace Down es: ¿por qué una persona que se identifica como no binaria debería pagar más para poder volar? Eso es discriminación. A partir de la notoriedad que obtuvo esta denuncia, Delta hizo un comunicado donde dijeron que Delta Airlines es un orgulloso partidario de la comunidad LGBTQ+,
desde hace mucho tiempo y entendemos que ser visto y reconocido es parte de tener una experiencia de viaje equitativa. Y además prometieron que hemos iniciado el proceso de actualización de nuestros sistemas de reserva para ofrecer una opción de género no binario. Dicha actualización estaría llegando en este 2022, pero queda una duda ante estas declaraciones. Si la denuncia de Aurora Dawn no hubiese sido tan visible, ¿Delta Airlines hubiera hecho esta actualización a su sistema por iniciativa propia? Esperemos que las declaraciones de la aerolínea no hayan sido promesas vacías y que en serio estén tomando acciones a favor de la inclusión. Esta fue Roxana Miranda con la Dráxula de hoy. Nos vemos muy pronto. Muchos besos para todos. Volvemos contigo, Randy. Es increíble como siempre nuestra Dráxula nos sorprende, pero ahora les quiero hablar porque el mundo cada vez va evolucionando y en materia de salud hemos visto avances significativos para el desarrollo de la vacuna contra el VIH. Son muchos los laboratorios que han intentado el desarrollo y la producción de esta vacuna, que es tan necesaria, y al parecer la empresa Biotecnología Moderna está cerca de lograrlo, pues iniciará la etapa de ensayos clínicos. Según el registro de ensayos de los Institutos Nacionales de Salud, esta etapa tendrá su inicio en el 2023 y finalizará alrededor de la primavera de ese mismo año. Bueno, querida comunidad, recuerden que esto fue Noti News International y si quieren saber un poco más de nuestras increíbles noticias, nos pueden seguir en las redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión.